Muy bien, Pedro, ¿cómo estás tú? Bien, bien. Hernán, hemos ido barriendo un grupo de programas que tratan el tema de cómo deben ser las cosas en el cambio democrático que debe darse en Cuba y tiene que darse por obligación porque el país no puede seguir así. Hablamos de la economía, hablamos de la permanencia o no del Partido Comunista en un futuro y hoy vamos a hablar de qué hacer con las Fuerzas Armadas, con los tribunales en todas las instancias. ¿Qué vamos a hacer con el poder jurídico y el poder armado? Cuando hablamos de esto, hablamos de Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior. Y para hablar del tema, contamos con la presencia de Laura Tedesco, directora del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de San Luis en Madrid. ¿Cómo estás, Laura? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por invitarme a esta conversación. Gracias a ti. Y bueno, con nuestro muy buen amigo, eh, historiador y politólogo y vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática, Manuel Cuesta Morúa. ¿Cómo estás, Manuel? Bastante bien, en los límites estrechos de la isla, pero ahí vamos. No, Muchas gracias por la invitación. yo hablaba con ellos que, bueno, creo que ya el compañero Díaz-Canel prometió mejoras para el año que viene. Y bueno, Sí, ¿sabes qué? bueno. Bueno, Hernán, te dejo hoy la introducción o la primera pregunta a ti. Bueno, a ver, como tú decías, Pedro, un poco en el recorrido de programas que hemos tenido, donde hemos hablado de, por ejemplo, qué hacer con el Partido Comunista, si hay que prohibir el Partido Comunista en una Cuba democrática o no y demás, ha surgido también el tema de, bueno, una institución importante y más en el caso cubano, pero en cualquier régimen autoritario, son las fuerzas que en el caso cubano además tienen otra complejidad de la que seguramente vamos a hablar, que tiene que ver con su involucramiento en todo el proceso productivo y económico del gobierno cubano. Entonces, si quieren podemos empezar con Laura y me gustaría preguntarle, porque Laura junto con Ruth Diamond han trabajado muy de cerca cuál debiera ser el rol de las Fuerzas Armadas en un proceso de transición en Cuba, ¿no? Entonces, preguntarle, bueno, ¿cuál debiera ser ese rol y qué hacer después? O sea, si se debe hacer un proceso de ilustración con las Fuerzas Armadas, hasta dónde, cómo y demás. Bueno, muchas gracias. No es una pregunta muy fácil de contestar, pero bueno, vamos a intentarlo. A ver, en el tema particular de Cuba, el problema más grande que se van a encontrar en una transición va a ser en respecto del poder económico que tienen las Fuerzas Armadas. Que las Fuerzas Armadas, a través de una serie de empresas y sobre todo bajo el paraguas de GAESA, ¿sí? Son las propietarias y controladoras de todo lo que tiene que ver con el sistema económico en Cuba, ¿no? De todo el modo de producción Cuba está todo concentrado en las Fuerzas Armadas. Y eso yo creo que es algo que las hace diferentes de lo que pasaba en una transición democrática en América, en cualquiera de los países de América Latina. Entonces, por un lado, va a haber que integrarlas a un sistema democrático, con lo cual tienen que estar debajo de lo que sería un poder ejecutivo, ¿no? O sea que no van a ser completamente poderosas, todopoderosas como lo son en este momento, y por otro lado van a tener que perder ese poder económico. Y eso va a ser bastante complicado, sobre todo la pérdida del poder económico. Entonces va a haber como dos transiciones, ¿no? Las transiciones que van a poner en su lugar de defensoras de la soberanía territorial de Cuba frente a una agresión externa, porque ese es el otro tema, que van a tener que empezar a mirar para lo exterior y no tanto hacia el interior, ¿no? Porque es lo que hacen hoy, persiguen opositores.
y por otro lado van a tener que dejar su rol económico. En eso estamos suponiendo que las Fuerzas Armadas van a aceptar, ¿no? Este tipo de negociación y de dejar de ser tan poderosas, sobre todo en términos económicos. Con lo cual va a ser un escenario complejo, pero es que es necesario que las Fuerzas Armadas se sometan al poder civil en cualquier transición democrática y despojarlas del poder económico. Manuel, Pero, ¿cómo lo ves en ese sentido desde adentro? Sí, es bien complicado porque las Fuerzas Armadas en Cuba han ido penetrando todo el tejido económico y ya no solo en los últimos tiempos a partir del empuje y del impulso al turismo, sino desde aquella fórmula que se inventó Fidel y que asumió Raúl Castro del perfeccionamiento empresarial en las empresas militares, ¿no? Y esto data de una fecha tan lejana como la segunda mitad de los 90 del siglo pasado. Así que hay un camino largo, bastante largo y recorrido por las fuerzas militares para aparentemente liderar la modernización de la economía. Es decir, la modernización de la economía no se le deja al sector civil, no se estimula a las empresas del Estado, sino se le da a los militares. De modo que han tenido un protagonismo muy importante que se ha enraizado, se ha establecido en los espacios de la economía que son clave para Cuba. Digamos, el monopolio del comercio exterior, el monopolio de la inversión extranjera y el monopolio del turismo. Digamos, esas tres áreas las controlan los militares, de una manera, vestidos de civiles o no, pero la controlan los militares. Y eso es complicado de cara a una apertura hacia el futuro, una cultura democrática, porque habría que tener mecanismos, tendríamos que idear mecanismos para no convencer, es difícil convencer al ejército en cualquier lugar del mundo, me imagino, sino para que la misma reforma política impulsada con mucha fuerza desde la ciudadanía implemente leyes que reestructuren la propiedad en Cuba. Es decir, que haya una reestructuración de la propiedad que aleje de una manera legal y natural a los militares del control de estas esferas económicas que son hasta ahora las claves aquí. De ahí la importancia de que la transición política sea una transición ciudadana, es mucho más complicado, que no sea solo una transición política de la élite, porque vamos a tener lo que está pasando en Venezuela, lo que ha pasado en Rusia, que básicamente en Venezuela con esta alianza cívico-militar, ese invento que es un invento cubano, obviamente, para Venezuela, para Cuba, y digamos, esa fórmula desde la élite, lo único que va a hacer es sembrar mucho más el control de los militares de la esfera del espacio económico. Ahí la transición se complica desde la economía, ya no solo de los derechos, de la política, etc. Por eso yo creo que es importante, digamos, construir una buena narrativa, un buen relato, una buena propuesta que los coloque, pero que al mismo tiempo les deje espacio. Porque si tratas de arrebatárselo todo, obviamente va a haber una resistencia. Ahí la imaginación política que podamos tener en ese momento, en el momento en que se pueda producir esa inflexión, va a ser fundamental para que la transición sea apropiada y sea un ganar para toda la sociedad. Digamos, lo interesante es que aquí se ha vendido mucho la capacidad de gestión de los militares en la economía, lo cual es un mito, es incierto, son bien improductivos, ¿no? Y no tienen ningún pensamiento estratégico. Lo que pasa es que son los administradores, no son los buenos administradores, son los administradores, ¿no? No hay otros administradores. Y eso ha generado y fundado un mito de que los militares están en capacidad de gestionar mejor la economía que cualquiera otros sectores. Pero en el proceso económico actual, donde hay una importancia tremenda de la tecnología, la importancia de la flexibilización de los sectores económicos para poder adelantar y producir, yo creo que ahí los militares no están en capacidad de hacerlo. Y esto es una buena oportunidad de una nueva modernización a partir del sector civil. Y
digamos que pongo mis esperanzas en esa discusión, en esa conversación en torno a eso, como está demostrando ahora mismo el turismo. Sí, el turismo en Cuba lo controlan ellos, pero no despega, ¿no? Y yo creo que por ahí hay oportunidades para tener una buena conversación, tanto institucional como política, como nacional, y colocarlos donde debe ser, como decía Laura, ¿no? La defensa del país, etc. Moroa, creo que el ejemplo más fehaciente de lo ineficiente que son las Fuerzas Armadas desde el punto de vista económico, no vamos a hablar del militar, que había que probarlo en estos momentos, es cómo está la economía, que a esa controla, que son los militares, el 80% de la economía cubana, y la economía cubana está en declive, está en desastre. Yo creo que ese es el ejemplo de lo que realmente es capaz de hacer la FARC, destruir la economía, porque esa no es su función. Y estamos hablando de la FARC, y es bueno empezar por acá, porque la gente no ve el papel que juegan las Fuerzas Armadas en la represión, no solo ahora en el control de la economía, sino en la represión. La gente ve a la policía, la gente ve a la seguridad del Estado, pero en los momentos duros, en los momentos clave, como el 11 de julio, las Fuerzas Armadas salieron a la calle y son las que en un momento determinado van a sacar, si es necesario, los tanques a la calle. La fuerza radica ahí. Un poco con los dos, ¿no? Y tiene que ver con la policía. Pienso que en Cuba la policía está muy carente de preparación, incluso en el caso de la capital, para resolver la situación han tenido que extrapolar de otras provincias, de las provincias orientales. Está la seguridad del Estado, que es la represora directa del pueblo y sobre todo con la oposición. ¿Qué habría que hacer con la policía, con el MININ, o sea, el Ministerio del Interior en general, al darse un cambio en Cuba? Laura. Yo le dejo a Laura. Sí. Bueno. Bueno. Laura conoce mejor que yo cómo se manejan estos asuntos con los que tiene las armas, estas cosas. A ver, una cosa que quería agregar de lo que estábamos hablando, que todo lo que le vamos a sacar supuestamente a los militares, también hay que darles una función, ¿no? O sea, porque se le puede sacar la economía, pero tienen que hacer algo, ¿no? Que será la defensa del territorio y será quizá la lucha contra el narcotráfico, pero tienen que tener una función. Y respecto con el tema de la policía, bueno, también va a haber que democratizar, ¿no? a la policía. La policía ya no va a poder perseguir a aquellos que están en desacuerdo con las ideas del gobierno. Tendrá que entrenarse y perseguir a aquellos que cometen algún tipo de delito, ¿no? Contra la propiedad o contra los ciudadanos o lo que sea. Se va a necesitar todo un entrenamiento, ¿no? Un entrenamiento de la policía y de las Fuerzas Armadas. Porque también van a tener que en algún momento hacer algún trabajo de inteligencia, pero no va a ser una inteligencia dirigida hacia los ciudadanos, como es la que hacen ahora, sino que tendrá que hacer otro tipo de inteligencia más relacionada con crímenes o con narcotráfico o con tráfico de personas o alguna de esas cosas. O sea, va a estar como todo por hacer, ¿no? Es casi empezar de cero, porque se van a tener que dejar caer, ¿no? Todas estas estructuras monopolizadas por el partido o por las Fuerzas Armadas Revolucionarias y, bueno, armar estructuras que sean estructuras democráticas, donde los ciudadanos tengan la manera de poder expresarse, que no se van a expresar dentro de lo que tiene que hacer la policía, pero bueno, ejercer el voto, poder ejercer su opinión. Yo creo que va a ser complicado, va a ser complejo, porque además siempre van a quedar en la Argentina los llamados, la mano obra desocupada dentro de la misma policía o dentro de las Fuerzas Armadas cuando se hizo la transición desde la dictadura. Aquellos que lo que hacían era violaciones a los derechos humanos y se llevaban a la gente en el medio de la noche y que ahora, no, o sea, en el sistema democrático ya no tenían actividades, ¿no?
y es difícil reintegrarlos a la vida civil, porque además en Cuba yo creo que hay mucha gente que les conoce las caras, ¿no? Muchos que saben quiénes eran los que estaban en la casa vigilando, o los que se llevaron a tu hijo, o los que... Y entonces eso va a ser complicado, porque se va a necesitar de alguna manera una reconciliación, ¿no? Entre todos aquellos que estaban en distintas veredas. Antes de que Morú hable, una pequeña anécdota demuestra la ignorancia de los órganos de la seguridad del Estado. Una de las primeras veces que me visitaron en mi casa, cuando aquello yo lo recibía, me dicen que ellos eran como el FBI, y yo me eché a reír y le dije, ¿tú sabes cómo se elige a un oficial del FBI? Y me dijeron, no, dice, no hay más nada que hablar. Le dije, Hernán, Morúa. Sí, yo creo que por ahí va por donde Laura apuntaba, ¿no? Si tiene que haber un proceso, yo diría que casi exagerado, un programa exagerado que se hable, que se le haga marketing de formación en derechos humanos a la policía. Esto es importante porque la policía trata de una forma muy violenta a los ciudadanos en Cuba. Aparentemente Fidel Castro se quejaba que la policía era muy suave, lo cual no era cierto. La policía lo que no disparaba porque no tenía autorización para hacerlo, pero siempre fue muy, y ha sido, en estos tiempos se ha recrudecido ese ejercicio de la violencia contra la ciudadanía. Curiosamente, no tanto cuando hablo de la Policía Nacional, digamos, ¿no? Lo que sería la policía administrativa, ¿no? En un país, ¿no? En este caso, yo creo que la democratización empieza primero por la formación, es decir, cómo la policía debe enfrentar justamente el delito y a la ciudadanía en digamos, en la confrontación del delito. Lo que sucede, cosa interesante, por lo menos en los últimos años con la policía, es primero que hay déficit de policías en Cuba. Aparentemente, ningún policía, nadie quiere ser de la policía. Y esto no es algo nuevo en los últimos años, es algo ya que viene caminando. Pasado, recordará Pedro, como recordamos mucho, de que hubo en La Habana un intento de crear un batallón de la policía con personas nacidas en la capital, porque toda la policía se trae de otras provincias acá. Y aquel batallón, que se le dio toda la visibilidad en los medios de comunicación y se creó toda la parafernalia, fracasó a los 3 meses. Sí, los policías se retiraban. Y esto es un dato que a mí me parece interesante, que se refleja cuando la policía detiene a activistas. Hay algunos que quieren ser más papistas que papas, ¿no? Y que quieren incluso ser más duros que la propia seguridad del Estado cuando enfrentan a los disidentes. Pero yo en este camino he escuchado muchas anécdotas y me he encontrado personalmente con policías que no están para eso, como se dice en buen cubano, ¿no? Es decir, que no enfrentan a la sociedad civil con la energía y la fuerza que se supone que la esté enfrentando un cuerpo revolucionario. Y eso a mí me parece interesante el comportamiento de la policía en los últimos años. Lo que se emparenta con otro hecho. Para retener a los policías hay que pagarle mucho. Es decir, ellos están ahí porque obtienen un mejor salario que en cualquier otra actividad civil o económica en el país. Y estos datos, aparentemente inconexos, a mí me parece que son interesantes porque generan la base, al menos en la policía, para una reforma de este cuerpo de cara a una sociedad democrática. Y me parece importante que lo que está sucediendo ahí dentro refleja muy bien y prepara muy bien el camino en la dirección de democratizar el ejercicio de la policía y darles una nueva ética y enseñarles cómo en democracia se trata a la población. Y yo creo que el asesoramiento y la ayuda de otros cuerpos policiales mejor entrenados para esto, yo creo que es fundamental. No sé, los cuerpos represivos o policiales de España podrían aportar muchísimo en la dirección de esta democratización. Porque eso realmente es lo que está pasando con la policía.
La última detención que yo tuve, luego de alrededor del 10 de diciembre, que me llevaron a una última estación, ahí en Marenao, yo escuché a todos los policías que estaban allí, que por lo menos los que yo escuché, quejándose de los malos salarios y que se iban a retirar de ahí. Es decir, no son policías ideológicos o ideologizables, ¿no? Y eso me parece a mí un dato importante. Queda el otro segmento, que es la seguridad del Estado, la policía política, ¿no? Ahí definitivamente hay que disolver ese cuerpo. Ese cuerpo tiene que ser disuelto, definitivamente así. De hecho, en Cuba la tradición de la policía política es de los últimos 65 años. Nunca hubo policía política, ¿no? En este país. Es decir, no está en la tradición cubana la de perseguir el pensamiento desde la policía. Está en la tradición la de discutir. Y hoy por hoy, incluso la policía política ya no se preocupa tanto por lo que tú piensas, sino por lo que tú haces. ¿Sí? Es decir, ellos dicen, bueno, a mí no me interesa cómo tú pienses, le dicen a todo el mundo, a mí no me interesa lo que tú haces. Y ese es otro concepto. Es decir, ya no es policía política en el sentido ideológico, es policía en el sentido de la estabilidad del poder, de proteger al poder. Y eso crea la base para una importante reforma de la policía política de cara al futuro, que como cuerpo, como sección que atiende el pensamiento de los cubanos, debe desaparecer definitivamente. Y ahí unirse quizás, hacer un trabajo. Laura apuntaba la idea de la necesidad de cuerpos que enfrenten el narcotráfico. Yo creo que ahí se puede convertir en un FBI de alguna manera para enfrentar la delincuencia organizada y que trafica con sexo, droga o cualquier otra sustancia ilegal, ¿no? O otra materia ilegal. Pero sí hay que reformar eso. Y yo creo que las condiciones están creadas para eso. Las condiciones están creadas para eso. Lo que se necesita es un proceso así amplio de democratización, una energía, un ambiente en que toda la sociedad vea que se está caminando en la dirección del cambio democrático. Eso genera una buena plataforma, tanto psicológica como social, como política, para reformar estos cuerpos que se han dedicado a la represión. Y aquí viene el tema de la justicia, por supuesto, asociado. Antes de que Hernán continúe, la situación con la policía, de la carencia de policía, empieza desde los principios de los años 80. Un policía en Cuba ganaba 148 y ahí fueron escalando, y el primer bound, como decimos en Cuba, fue en 211 pesos, cuando en Cuba 211 pesos representaba algo. Y ahí fue incrementándose el salario, porque ni siquiera con ese salario incrementado la gente se acudía a la policía. Y repito, La Habana extrapoló a personas de las provincias orientales que por el simple hecho de vivir en la capital, de estar en la capital, se añadían, se incorporaban a la policía. Y voy a poner un ejemplo de la policía política, que también ha ido degenerando en todos los sentidos. Conocí un caso de una persona que fue expulsada por robar. No lo trataron así porque el hombre trabajaba en el municipio de la Juventud del Cerro, pero lo votaron de la Juventud, lo votaron por robar. Y años después, era un amigo del barrio donde yo vivía en el Cerro, me lo encontré y me dijo, yo soy oficial de la contrainteligencia. Y yo dije, bueno, ¿a dónde vamos a llegar? Y ese es el ejemplo de, bueno, cuando tú chocas con ellos, la incultura